Encantada me acompañes en tu canal, y si es la primera vez me presento, soy Natalie y como a ti, toda la temática de maquillaje, cajitas de suscripción, belleza me fascina. Hoy tenemos BoxyCharm Premium para este mes de junio. No te olvides visitarme en mis otras redes sociales y compartir tu cariño con un like, compartiendo este video, compartir, sí, compartir es vivir, y tu opinión, que es lo más importante de este canal. Sin más preámbulos, vámonos a ver todos los productos. Empezamos con la Tarte Pro Remix de la marca Tarte, por supuesto. Esta paleta en concreto salió aproximadamente en 2018, en el mes de noviembre, y no tiene este remix aquí por el gusto. Esta tiene una versión original con tonos cafés, beige, más neutral, más apagaditos que lo que ustedes ven aquí en la portada de esta paleta. Ya se las muestro por dentro para que ustedes vean cómo luce. Básicamente es esta, trae un espejo súper grande donde le he quitado el protector, y estos son los tonos que manejan. La mayoría son shimmer, ahorita les cuento cuántos hay mate. Y les quería decir también que con esta paleta hice mi maquillaje. Escogí este tonito verde que ven aquí, este dorado que está por acá y este morado, y pues este sería el resultado final. Ahora, un dato bastante curioso. Cuando yo me decidí a utilizar esta paleta para este video, para mostrarles más o menos un abreboca de ella, me demoré mi buen rato pensando qué colores iba a utilizar. ¿Por qué? Volvemos a lo de los mates. Aquí les voy a contar cuántos mates hay. Hay 1, 2, 3. 3 mates que van a ser el tono negro, este café y este beige. El resto de los tonos son con brillo, con shimmer, lo cual no es un maquillaje que tú vas a utilizar pues con el día a día, algo sencillo. Si te das cuenta, estos colores no son cualquier cosita. Entonces sí me demoré un poco como en la elección, ya que todos son shimmer y son colores bastante vibrantes. En cuanto a la pigmentación, que era algo que quería anotar, pues es bastante pigmentada. Yo aquí tengo una base de P. Louise antes de las sombras, y me sorprendió muchísimo que son bastante difuminables. Fáciles de difuminar, se entremezclan una con la otra, y además tiene un olor a vainilla espectacular. De la emoción no les mostré el instructivo, vino idéntico al de la caja base. Esta variación de la Premium, que es la que les estoy mostrando, es la número 55. Ahora, les hago una invitación. Vayan a verse el video de la base para que compartan también conmigo. Y si ya lo vieron, en los comentarios déjenme el número 1. Cuando abrí la caja y vi este producto de Living Proof, que es para el cabello, dije: BoxyCharm, te amo, amor por siempre. Mejor dicho, la película completa. ¿Por qué? Living Proof es una marca excelente para el cuidado del cabello. Mi primera experiencia con esta marca fue en un salón de belleza. Yo no voy mucho, pero las pocas veces que voy encontré esta marca, la pusieron en mi cabello y los resultados fueron excelentes. También me ha llegado una que otra muestrica en las cajas que yo recibo, y la experiencia sigue siendo muy buena, recomendada. Ahora, ¿por qué yo no tengo productos de estos que he comprado con mi propio dinero? Porque son muy costosos para mi concepto. Entonces, ¿qué es esto? Esto es un protector contra las herramientas de calor para tu cabello. Además de eso, dice que va a aportar brillo. También que lo puedes utilizar para herramientas de calor que lleguen hasta 450, hasta ahí te puede proteger, y demora 24 horas actuando contra los rayos UV solares. ¿Qué más dice? Dice que no te va a secar el cabello, es un spray, y que va a dejar tus hebras suaves y brillantes. Formulada para también cabellos que son tratados con color. Uy, estoy alegre porque no había visto esta belleza de NARS. Es un labial, se llama Call Me, y espero que sea un tono que me favorezca. La experiencia con NARS y sus labiales, divina. Oh my God, ay no, espérate, espero que sea, ya vengo.
Ay, no, es que yo tenía una muestrita, esta se llama American Woman y es una tonalidad que me fascina, me encanta. Esta se llama Call Me, así que vamos a ver qué tono es. Alright, es un pinky, un rosadito. Aquí estoy haciendo un swatch en mi manito para ustedes y luce de esta forma. Se me aguaron las pajarillas, los bolis, o sea, se me quitó la emoción porque, no sé, a mí este tipo de rosados no tiende a quedarme muy bien, pero ahí está. No me lo voy a probar ahorita porque estoy con mi labial preferido. Acá tenemos un poquito de skincare a cargo de la marca Glow Recipe. Esta es una mascarilla, les voy a comentar los beneficios primero. Dice que tiene retinol, que es una mascarilla que vas a utilizar para dormirte en la noche. Y tiene aguacate, tiene matcha, tiene PHA. Y bueno, esos son los ingredientes principales. ¿Cómo la vas a usar? Si te vas a acostar con ella, vas a utilizar un scoop, así que asumo que esto trae alguna herramienta con la cual pueda hacer el scoop o la cucharada. Y te la vas a dejar pues durante la noche. Dice que el retinol que está contenido en el producto va a actuar durante las horas de sueño. Y si quisieras utilizarla como una mascarilla pues rápida, es decir, no quieres dormir con ella, lo que vas a hacer es dejarla por 10 minutos y que te empapes la cara con ello. Y el producto luce de esta forma. Ay, pareciera como que alguien le hubiese metido el dedo. Pero bueno, así vino, de pronto es moviéndose, en fin, no lo sé, pero ahí está. Voy a olerla. Ay, tiene un olor a fresco y huele a aguacate. Excelente, me encanta. Yo siempre digo excelente y me estoy pareciendo como al señor Burns. Un diploma por ser la mejor BoxyCharm fan. No es cierto, ojalá que fuera así. Entonces, esto realmente es una mascarilla para el rostro. Esto trae 6 paquetitos con su mascarilla individual, es decir, 6 mascarillas. Es de la marca Grace and Stella y básicamente te va a ayudar con las arrugas y que tiene muchísimo colágeno. Las instrucciones para uso, pues lo común, el rostro limpio, dejarla por 15-20 minutos en el rostro y luego retirarla. Este último producto es una brocha de la marca Billion Dollar Brows. Lo vamos a sacar. Es una brocha dúo. De este lado que está así angular es para hacer contornos, aplicarlos y difuminarlos. Y este lado que es más llenito, así como lo pueden ver, o redondito, es para el highlighter o iluminador. Dice que es perfecto para aplicar el iluminador en áreas muy pequeñas, concretas, y también difuminarlo. Esto cuesta $30. No sabía de esta marca. ¿Ustedes conocían de ella? Déjenme un comentario. Espero te hayas disfrutado el video. Compártelo con tus seres queridos, con tus amigas que les interesa también saber de maquillaje. Visítame en mis redes sociales y hasta una próxima.